RCN Radio. 8 de la mañana, 48 minutos. Juan Manuel, en marzo continuó la contracción, el tema de venta de vivienda de interés social, y cayó en un 61%, según lo ha revelado Camacol. En términos generales se está reportando la caída en las ventas de vivienda nueva en el país. Se han acentuado, como usted lo dice, Jesús, en este mes de marzo, y obviamente importante saber qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? ¿Por qué se está presentando este fenómeno? Pues precisamente tenemos en la línea a Guillermo Herrera, es el presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol. Bienvenido, doctor Herrera, a RCN Radio. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Buenos días, un saludo para todos ustedes en RCN Radio, a toda la audiencia en este día de hoy que pinta medio bonito, hay algo de sol, pero con noticias muy críticas en materia de vivienda. Y sí, como lo decían ustedes, llevamos 12 meses continuos de caídas continuas en las ventas de vivienda de interés social en el país. Es decir, se situaron. Perdón, no es bonito el panorama como el día de hoy, no es bonito el panorama para Camacol en este momento. ¿Por qué se está dando este fenómeno? ¿De qué tamaño es la caída? O sea, tenemos una caída muy grande, y esto se puede medir de dos formas para explicarle a toda la audiencia. Uno puede comparar las ventas de este último mes de marzo con las ventas de marzo del año pasado, y esa descolgada fue del 61.4%. ¿No? Hace un año, en marzo, vendíamos 16.800 unidades aproximadamente. Este mes de marzo vendimos 5.800, menos 61%. Pero además, que es un dato bien inferior esa cifra al promedio de los últimos 2 años, que fue de 12.500. E incluso, les cuento, Juan Manuel, a todos, es la cifra más bajita que tenemos desde la pandemia. Entre marzo y mayo del 2020, cuando estábamos en pleno aislamiento para controlar el brote del COVID-2019, se vendían 6.300 viviendas encerrados. Hoy estamos en un nivel de 5.800. Entonces, es crítico, sí, es crítico. Y la otra forma de ver eso, para comprobar qué tan delicado es el tema, es cómo se han comportado estas ventas durante los primeros 3 meses del año y compararlas con las del año pasado. Hace un año, entre enero y marzo, vendíamos 51.700 viviendas. Este año se perdieron 30.000 viviendas en ventas, una caída de menos 58%, y vendimos 21.700, que es la cifra más bajita en la última década. Entonces, sí, el panorama está apretado, el panorama llama y demanda, obviamente, el trabajo concertado que estamos haciendo desde el sector empresarial, desde Camacol, con el Departamento Nacional de Planeación, con el Ministerio de Hacienda y por supuesto con el Ministerio de Vivienda, sí, para buscar, entre otras cosas, recursos, que uno de los problemas que tenemos en este momento es la falta de recursos. Eso quería preguntarle, Guillermo Herrera, ¿qué es lo que está ocurriendo para el oyente del común, que en este momento lo escucha y que viene viendo con preocupación estas cifras? ¿Qué explicación se le puede dar? ¿Por qué esa caída, ese bajonazo tan tremendo que se ha dado en el sector de la vivienda? Bueno, yo creo que hay dos factores que explican uno. El primero, y claro, es el contexto de la economía colombiana, ¿no? Lo que dirían los economistas, el contexto macroeconómico, donde todos sabemos que la inflación ha marcado un paso grande de contracción económica del país, que el país no va a crecer tanto como quisiéramos este año, y no es un tema solo de Colombia, es un fenómeno global, todos lo sabemos, pero esa inflación, ¿qué ha hecho? Ha determinado que suba, obviamente por las decisiones de las autoridades monetarias, suban las tasas de interés para los créditos hipotecarios. O sea, la plata que le prestan los bancos a la gente para comprar vivienda hoy está más cara. Hace un año estaba en más o menos un 9-10%, alcanzó a subir a un 16%. Algunos bancos, gracias a la solicitud del gobierno del presidente Petro, han venido bajando las tasas de interés en 1 o 2 puntos, pero hoy tenemos unas tasas altas que claramente desincentivan la compra de vivienda. Pero de otro lado, pues ha generado también algo de incertidumbre en la política de vivienda. Uno, por la falta de recursos. Tenemos un programa que se llama Mi Casa Ya, que es muy conocido en el país, es un programa que tiene más de 8 años de operación en Colombia, que se mantuvo en este gobierno, pero este programa se quedó sin plata en octubre del año pasado, y desde octubre del año pasado, los desembolsos de recursos empezaron a sufrir problemas para poder escriturar viviendas que ya teníamos terminadas. Y ahí hay parte del problema, ¿no?
que hay viviendas que están terminadas y no se han podido escriturar. Pero adicionalmente, digamos que la falta de recursos, se ha sumado también los anuncios al cambio de operación del programa de Mi Casa Ya, que empieza a operar, de hecho, a partir de esta semana, con las reglamentaciones que recientemente ha adoptado el Ministerio de Vivienda. Entonces, se empiezan a combinar una serie de factores, como la situación económica del país, como la falta de recursos para seguir desembolsando subsidios y adicionalmente frente al nuevo reto de operación de un programa como Mi Casa Ya, que como dice la ministra de Vivienda es la columna vertebral de la política de vivienda de interés social en el país. Ahora, usted tiene también cifras, aunque también se le puede preguntar a la lonja de propiedad raíz, en fin, pero tiene cifras de cómo está el asunto con la vivienda usada. ¿También está paralizada la venta de vivienda usada? ¿Qué ha sabido usted? No tengo cifras aquí a la mano, pero obviamente también hemos visto que en términos de precios la vivienda usada ha venido incrementando su valor y seguramente eso debe responder también a condiciones de mercado, frente a la disminución de actividad en el lado de la vivienda nueva. Pero más allá de eso y hablando en temas ya también de actividad, yo lo que diría es que no solamente estamos perdiendo ventas en vivienda, y eso es importante considerarlo, o sea, una caída del 60% para este mes o del 58% para este trimestre, y si no tomamos decisiones importantes para la financiación. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Yo quiero reconocer y celebrar, obviamente, el anuncio que hizo hace una semana el presidente Gustavo Petro, porque anunció que iban a ponerle más recursos a la vivienda de interés social este año. Anunció una adición de 1 billón de pesos en el proyecto de ley de adición presupuestal que se está cursando ahorita en el Congreso de la República, lo que nos permitiría tener 75.000 cupos de subsidio para este año. Y eso es importante porque aquí también tenemos un drama social. Resulta que desde octubre del año pasado, cuando cesaron los desembolsos del programa de Mi Casa Ya, empezaron a acumularse en el país un montón de viviendas que se iban terminando, viviendas que hogares ya habían comprado, es decir, que habían pagado su cuota inicial, y viviendas que no hemos podido escriturar, entregar, entre otras cosas, porque no están los recursos del subsidio. Hoy tenemos 52.000 viviendas en todo el país que están terminadas. Y esas personas están esperando esa escritura, entonces. Están en cola, claro. Entonces, por eso es importante, el primer problema que hoy tiene el sector es el de recursos. Y el de recursos con una urgencia, porque ya tenemos hogares que están esperando desde septiembre, octubre, y ya lo anunció la ministra, ¿no? Desde el 10 de abril volvió a abrir la plataforma de Mi Casa Ya, están haciendo un esfuerzo muy grande desde Planeación Nacional, desde el Ministerio de Hacienda, muchos congresistas también a los que hay que reconocer su trabajo y su apoyo en un tema que es tan sensible para todos los colombianos como es el ahorro que hacen para comprar vivienda, pues nos va a permitir contar este año por lo menos con 75.000 cupos de subsidios para empezar a resolver la situación de estos hogares. Ese es tema 1. Pero el tema 2 es, y para el resto del gobierno del presidente Petro, ¿qué va a pasar con la vivienda de interés social? Y allí también hemos venido trabajando desde Camacol con el gobierno. El presidente del Senado, Roy Barreras, la semana pasada anunció el resultado de estos temas que hemos venido trabajando. Y que para el resto del gobierno pues va a haber un compromiso en el plan de desarrollo de dejar por lo menos 50.000 cupos adicionales de subsidio de Mi Casa Ya para cada año. Y eso es importante porque esta es una actividad que genera mucho empleo directo e indirecto. Al cierre del año 2022, el sector de la construcción generó 4 millones de empleos directos e indirectos. Entonces, mucha gente, ¿no?, sustenta su vida de la actividad de la edificación de vivienda en Colombia. Así es Guillermo Herrera, el presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción de Camacol. Gracias por estar aquí en RCN Radio, doctor Herrera. Muy amable, buen día. A ustedes, gracias, un buen día. Muy amable. Preocupante, ¿sabe? Porque la tendencia, si nos marca este primer trimestre, como lo ha explicado, o el impacto que puede generar el primer trimestre en el segundo, yo creo que las cifras para finalizar el 23 no van a ser muy positivas. Está caro hoy comprar vivienda nueva. El fenómeno podría extenderse también a la vivienda usada, que se ha revalorizado, pero la reducción anual es realmente inquietante.
está caro el crédito y fuera de eso no hay recursos y hay 52.000 viviendas de interés social listas para ser entregadas, pero no se han podido escriturar porque no han girado la plata para el subsidio. Un sector que se está viendo tremendamente impactado por la situación económica del país. Es que la escrituración vale un billete, Juan Manuel. También. Y es que la construcción es uno de los termómetros de crecimiento de la economía, ¿no? Sin duda. Exactamente. 8:58.